Hola a todos y bienvenidos a este quinto capítulo de Historia del arte románico y gótico. Hoy empezamos con la pintura románica. Ya hemos visto en los capítulos anteriores tanto la arquitectura como la escultura románica y hoy empezaremos con la pintura románica. La pintura románica tenía una finalidad similar a la de la escultura: enseñar a la población los pasajes de la Biblia de una forma visual. Las principales características de la pintura románica son las siguientes que veremos a continuación. La primera, las figuras no eran proporcionadas. Si el personaje era importante, se le representaba más grande en comparación con otros personajes. Aquí vemos una imagen del Pantocrátor del frontal de Equius del Museo de Arte Nacional de Cataluña, en el cual podemos ver a Jesús rodeado por esta mandorla, que es una forma almendrada, que muchas veces se representaba a Jesús alrededor de ella, y alrededor suyo vemos los 12 apóstoles, que son estas figuras. Como Jesús es una figura aquí mucho más importante y predominante, es mucho más grande que los apóstoles, los cuales, aun estando de pie, no llegan a ser ni la mitad de altos que Jesús, y por lo tanto pues están dejando claro que aquí la figura importante es Jesús y que todas las demás figuras están subordinadas a Jesús. De haber otras figuras pues menos importantes, aún serían más pequeñas, como por ejemplo estas 4 figuras que hay en las esquinas de la mandorla. Otro ejemplo de esto lo podemos ver en esta gran imagen mural, que es del juicio final de la Capilla del Aceite, o también Capilla de San Martín de la Catedral Vieja de Salamanca. Aquí podemos ver en el centro de la imagen, como figura principal y destacada y más grande, a Jesús entronizado. Aquí posiblemente sean figuras de los apóstoles o otros santos importantes de la Iglesia. Si no me equivoco, esta figura de aquí sería de la Virgen María. Aquí vemos otras figuras aún menos importantes, estos ángeles que están conduciendo a su destino las almas de las diferentes personas, las que han sido buenas aquí al cielo y las que han sido malas a este lugar oscuro, al infierno. Y aún son menos importantes las figuras de los humanos, que van a ir a parar al cielo o al infierno. Por lo tanto, aún se representan más pequeñas, siendo todo pues en proporción a su importancia. Los dibujos, la siguiente característica es que los dibujos resaltaban mucho las figuras con líneas gruesas y negras que contorneaban las figuras. Esto se puede ver, por ejemplo, en este fragmento del Calvario de Bío, del Museo Diocesano de Barbastro Monzón, en Aragón, España. Aquí podemos ver, es un fragmento en los cuales solo se conserva la parte de abajo de este retablo y por lo tanto no se ven las partes de arriba. Y he puesto un detalle de estos pies de una de las figuras en los cuales pues se puede ver perfectamente delineados y contorneados estos pies con trazos gruesos y negros clarísimamente. Esto también, por ejemplo, se puede ver en esta imagen de la Natividad del frontal del altar de Santa María de Cardet, aquí en Cataluña, donde podemos ver que todas las figuras importantes, incluso sus prendas, tienen un delineado con un contorno negro para marcar aún más las figuras. Incluso esta columna se ve perfectamente sus líneas negras que delimitan con el fondo, la figura de la Virgen María en una especie de lecho, también el lecho y las propias ropas de la Virgen, su cara y demás partes del cuerpo totalmente delineadas, San José también totalmente delineado y contorneado en negro, incluso estas figuras que posiblemente representan pastores que están recibiendo la anunciación del nacimiento de Jesús, puesto que aquí se ve un ángel, también están delineadas y, como hemos visto en el caso anterior, son figuras menos importantes y por lo tanto sus representaciones son más pequeñas. Y aquí de fondo tenemos a Jesús en el pesebre con el buey y la mula, la representación típica que vemos en la actualidad, que surgió durante la Edad Media, con un ángel de la guarda vigilándolo. Aunque aquí parece curioso, pero la figura de Jesús parece ser una figura no tan relevante en comparación a María y José.
Perdona, que había saltado, le había dado un clic de más. Habéis visto un pequeño spoiler de lo siguiente. La siguiente característica, si se pintaban en edificios estas pinturas, si se ponían en edificios, se hacían con la técnica del fresco. La pintura del fresco consistía en aplicar los pigmentos directamente sobre paredes cubiertas de yeso y cal. Cuando el yeso y la cal ahora estaban frescas, se ponían disueltos en agua los pigmentos y entonces estos pigmentos penetraban sobre las capas de yeso y cal y formaban pues como una pintura, podríamos decir, sobre estas capas y se formaban estas imágenes. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver en estas pinturas murales inferiores del ábside de la iglesia de Santa María de Tarrasa, aquí en Cataluña, que representan en la parte inferior, porque es una figura muy grande, a la izquierda el prendimiento de Santo Tomás y a la derecha el martirio del santo, todo ello en el siglo X. Aquí vemos que le están cortando la cabeza. Bueno, no se ve muy bien, pero aquí tiene la cabeza ladeada y una espada le está cortando la cabeza. Y podemos ver que esto es pintura al fresco porque parte de esta pintura, de este yeso que cubría las paredes en las cuales estaba la pintura, se ha ido cayendo. Y por ejemplo, pues vemos que aquí falta un trozo muy grande. Este tipo de pinturas son difíciles de conservar debido a que este yeso que se pone sobre las paredes, por muchos motivos, humedades y diferentes problemas, puede ir cayéndose. Pensad en las paredes de vuestras casas, si las tenéis enyesadas, se tiene que darle mucho mantenimiento porque si no se van cayendo trozos y se provocan esconchones, como se puede ver aquí, que hay un esconchón muy grande. Por último, también hay que destacar que las ilustraciones o pinturas en libros que eran de la época, que eran los códex o códices. Aquí podemos ver un ejemplo del Códex Calistino, un manuscrito del siglo XII, en el cual, por ejemplo, se narraba los inicios del Camino de Santiago o cómo había llegado el cuerpo de Santiago Apóstol a la Catedral del Santiago de Compostela. Es un libro preciosamente ilustrado, como podemos ver, iluminado y con gran profusión de detalles artísticos. Todo esto se hacía siguiendo los mismos cánones que la pintura que hemos visto para edificios, pero en este caso aplicada sobre libros, en este caso que eran los códices o códex, libros que se hacían copias de uno en uno a mano. Es posible que más adelante hablemos un capítulo en concreto solamente para los códices. Y por aquí este capítulo de hoy. Más adelante, espero la semana que viene poder continuar con un poco de vocabulario técnico sobre la pintura románica, y cualquier duda o comentario, por favor, ponedmelo en la caja de los comentarios. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos.